Hemos continuado trabajando con las distintas jerarquías del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional frente a esta situación de emergencia sanitaria que el país hoy tiene. Y los uruguayos tenemos que resolver frente a esta emergencia sanitaria cómo vamos a ser recordados. Y creemos absolutamente prioritario acudir al sacrificio, al esfuerzo y al coraje para velar por la salud y la vida de los compatriotas en todo el país. Esto es una prioridad que emerge de la decisión del señor presidente de la República y que comparte la coalición entera, y por eso se aprobó en el Parlamento el viernes un conjunto normativo por el cual se ha instrumentado y se ha determinado la opción de velar por la salud, aún generando limitaciones autorizadas por la propia Constitución Nacional en lo que respecta al derecho de reunión, en tanto y en cuanto pueda configurarse razones de salud que constituyan una notoria situación de riesgo sanitario. Es por eso que ya incluso Presidencia está trabajando en lo que tiene que ver con la reglamentación correspondiente y queremos dar cuenta que el artículo 38 de la ley 19.932 que aprobó el Parlamento el viernes pasado va a tener un protocolo de actuación y que vincula directamente al SECOED operativo en cada uno de los departamentos del país, constituidos por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud Pública, Fiscalía, y que presiden los intendentes municipales en los respectivos departamentos. Esto nos parece muy importante porque lleva adelante un despliegue en todo el territorio nacional de los ministerios y los organismos competentes y los gobiernos departamentales conjuntamente con la Fiscalía para llevar adelante los procedimientos que eviten aglomeraciones que perjudiquen la salud de los compatriotas, estableciéndose multas que pueden ir desde 30 a 1.000 unidades reajustables y también mediante la propia intervención de la Fiscalía poder llegar a tipificarse el delito de desacato frente al incumplimiento de los pedidos de los organismos intervinientes, ya sea el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, las intendencias municipales o el Ministerio de Salud Pública. Queremos decir también que, como ya ha sido consignado por la prensa, todo esto implica la responsabilidad de cada uno de los uruguayos. La ley que acaba de aprobarse es para cuidar a la gente, a la salud y la vida de la gente, y por eso hay que asumir una decisión frente a los intereses en juego, aún a costa de poder limitar algún tipo de derechos, porque está en juego precisamente la salud de la población y por eso el objetivo del instrumento legal fue darle temporalidad y por eso la medida tiene una vigencia de 60 días, la cual podrá ser prorrogada por única vez por el Poder Ejecutivo por el término de 30 días. Estaremos, por supuesto, a las preguntas que correspondan. Seguramente va a continuar en el uso de la palabra el señor Ministro de Defensa Nacional. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias por
por acompañarnos esta nochecita de domingo. Como bien saben ustedes, la ley empieza a tomar vigencia a partir del día de mañana. Y tiene básicamente dos artículos, el artículo 37 y el artículo 38 de la Constitución de la República, lo que se reglamenta. Vamos a referirnos a lo que significa el trabajo en frontera, artículo 37. Y en ese sentido, transmitirles que a partir del día de mañana va a procesarse el cierre de fronteras. Este cierre de fronteras, como lo dice la ley que votó el Parlamento, tiene una sola excepción, que es el transporte comercial o de cargas o de correo y la ayuda humanitaria o sanitaria. Es la única excepción que prevé la ley. Para el dispositivo que está planteado y que el Parlamento aprobó y que tuvo la iniciativa en el Consejo de Ministros, se van a disponer por parte del Ejército Nacional y la Prefectura Nacional Naval más de 500 efectivos, que van a estar distribuidos por los diferentes puestos de frontera que tiene nuestro país, que como ustedes saben tienen diferentes características geográficas y, si se quiere, también sociales, sociológicas. Tenemos todo lo que es la frontera de nuestro litoral del río Uruguay, con los puentes que allí existen y que a partir de mañana van a estar vallados, cerrados, y que se va a permitir solo el ingreso para las excepciones que acabamos de decirles. Tenemos también ciudades con puente, donde existe una binacionalidad, y tenemos frontera seca, como es el caso de Rivera, como es el caso del Chuy, como puede ser el caso de Aceguá, como es el caso de Aceguá. Entonces le decía que va a existir un cierre de fronteras, para lo cual el Ejército Nacional dispuso 25 puestos de control, 15 de ellos en las fronteras con Brasil y 10 de ellos en las fronteras que hacen al límite con Argentina. Con respecto a lo que se le va a sumar los efectivos de la Prefectura Nacional Naval. Queremos decir que la disposición esta, por supuesto, nadie la adopta con alegría, en ninguna circunstancia, y mucho menos en las circunstancias en que estamos viviendo y al mismo tiempo en las circunstancias del año que estamos viviendo. Pero, como bien decía el ministro Larrañaga, están determinadas, así lo previó el constituyente, que se pudieran reglamentar por ley justamente cuando hay que preservar derechos muy importantes, le diría que sagrados, el derecho a la vida y el derecho a la salud. Y va a tener esa temporalidad que se mencionaba recién. Vamos a ser muy estrictos, va a haber una diferencia ahí con respecto al trabajo que veníamos desarrollando en frontera durante todo este año, a partir de la vigencia de la Ley de Fronteras. Va a haber un reforzamiento del trabajo y al mismo tiempo sabemos que existe, habitualmente es parte de la vida social en las fronteras y sobre todo en las fronteras secas, en las fronteras que tienen puentes que comunican dos ciudades fronterizas. Existe un fenómeno de la binacionalidad. Gente que vive en una ciudad y que trabaja en la otra. Que va a centros educativos, cuando hay centros educativos, o que atiende la salud de un lado y del otro. Queremos decir que ese fenómeno, esa realidad, va a valer solo para dentro de las ciudades. Que salidos de las ciudades va a haber puestos de control por parte del Ejército Nacional, donde se va a solicitar identificación. Y vamos a trabajar estrictamente coordinados con la Dirección de Migraciones del Ministerio del Interior, tanto en el transporte de vehículos particulares como en el transporte colectivo, donde se va a solicitar dos cosas, y ya esto lo empezamos a trabajar estos días previos con la Secretaría de la Presidencia. Primero le vamos a solicitar a las empresas de transporte colectivo que tienen líneas de frontera, en la frontera, en los departamentos fronterizos, que soliciten el documento de identidad para emitir el pasaje. Eso es un primer tamiz que deja fuera a aquellas personas que son extranjeros. Pero en el caso de, estas son las cosas que imponen las circunstancias, en el caso que hubiera compatriotas que viven afuera del país
que tienen documento de identidad nacional y que saquen un pasaje, que se sepa que se va a solicitar control y después va a haber un chequeo, un cruzamiento de datos con la Dirección de Migraciones, para ver si quienes van en un vehículo o en un ómnibus tienen movimientos migratorios anteriores. Si es un compatriota pero que vivía fuera del país, porque en ese caso no se estaría cumpliendo con la ley y vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de la ley. Así que, tanto en los 25 puestos de control, en todo el perímetro del país, como en lo que significan los puentes, a partir del día de mañana van a estar cerrados. Al mismo tiempo, recordamos que están prohibidos los vuelos particulares. Es decir, la ley es muy precisa y provee todo medio de transporte terrestre, marítimo o aéreo de ingreso al país. No están habilitados los vuelos particulares, como tampoco están habilitados las embarcaciones que vengan de otro país, en este caso concreto de Argentina, utilizando las vías fluviales que tenemos. En ese sentido, volvemos a recordar la temporalidad que tiene la norma y la facultad eventual, llegado el caso que da la propia ley en el sentido de extender por 60 días este cierre. Pero en principio estamos hablando hasta el 10 de enero como lo establece el artículo referido de la ley mencionada. Por acá, la introducción, si les parece. Abrimos entonces un espacio de intercambio. Solicitamos, por favor, que antes de formular la pregunta se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Buenas noches para ambos. Sebastián Giovanelli, de Subrayado de Canal 10. Tengo una pregunta para cada uno en base a lo que han dicho. Comienzo por el ministro García, que termina su locución. Quiero saber cuántos efectivos son los que van a estar controlando en estos 25 nuevos puestos de control, valga la redundancia, en las fronteras. Y la del ministro Larrañaga es, observando que estuvieron presentes en la reunión el jefe de Policía de Montevideo, pero sobre todas las cosas el director nacional de Policía, cuáles son las directivas que llegan a la hora de delimitar la reunión. Es decir, entiendo que no se puede poner un número de personas, es decir, si son 10, bueno, esto sí es una reunión que hay que disipar, si son 11 no, o sea, cómo lo van a llevar a cabo en determinadas circunstancias en lo que, bueno, de afuera parece un tanto difícil delimitar cuánto es una aglomeración y cuánto no. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. La pregunta que nos corresponde, van a participar 500 efectivos del Ejército Nacional y de la Prefectura Nacional Naval en torno de unos 50 efectivos por turno. Ustedes saben que hay turnos de 8 horas y hay turnos de 6 horas. Esa son la cantidad de efectivos. Aprovecho tu pregunta para agregar algo que me parece importante, sobre todo vinculado a las ciudades binacionales o los entornos binacionales. Vamos a solicitar nuestros efectivos, concretamente los puentes, en los casos de los puentes que son frontera con Brasil, Artigas, Río Branco, Bella Unión, que se justifique, en el caso de extranjeros, por medio idóneo que se trabaja o que se vive, que se participa de esa binacionalidad. Deberá la persona que pretenda cruzar demostrar que tiene residencia allí y que trabaja del otro lado. Eso es un elemento que parece importante destacarlo porque es la primer peaje que se va a tomar. Ahora, la que le corresponde al ministro Larrañaga. Bueno, gracias, Sebastián. En primer lugar, quiero, para contestar tu pregunta, lamentar dolorosamente que hoy se agregaron 5 personas más a CTI, por lo cual suman 55, que murieron 5 personas, y eso nos tiene que dar la pauta clara y contundente de cuánto esfuerzo tenemos que estar dispuestos a poner todos los uruguayos para salir adelante. En una muy buena expresión del ministro García, dijo los otros días en el Consejo de Ministros, y yo voy a copiarle con la autorización de él, que hemos logrado acercarnos 9 meses a la culminación de esta situación. Es decir, hemos pasado 9 meses por una situación
en donde el país tenía una situación controlada. Ahora, yendo directamente a tu pregunta, hemos conversado en el día de ayer con los 19 jefes de policía de todo el país y la reglamentación que está preparando Presidencia de la República y que sale mañana va a ir por la línea de los SECOE departamentales y operativos que integra y preside el intendente municipal, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa y Fiscalía. Eso nos lleva a que cuando intervengamos vamos a tomar en cuenta para el número que motive la intervención toda situación de notorio riesgo para la salud de la gente. Ese es el criterio que obviamente va a ser chequeado rápidamente con Salud Pública, va a ser chequeado rápidamente por las autoridades intervinientes desde el punto de vista de la policía para proceder en función del esquema de denuncia donde vamos a reforzar el 911, nos lo ha pedido el presidente de la República y más allá de algunas dificultades sanitarias, vamos a reforzar el 911 con una derivación, con más gente para poder atender este tipo de contingencias y de denuncias para llevar adelante los operativos que tenemos que llevar adelante y de esa forma poder prevenir, disuadir, terminar con esa aglomeración en un proceso gradual que no genere, esperemos, las dificultades de una intervención ya más directa de la policía, pero si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer porque nos parece que es vital el elemento central que está en todo esto, que es la salud y la vida de la gente que tenemos que cuidar. Buenas noches, Ignacio Romero de Telemundo. Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en función de esto que usted explicaba recién, en este plazo que ya está corriendo, ¿se va a realizar alguna campaña o tipo de capacitación o campaña de información o de preparación para los efectivos policiales que tengan que intervenir cuando una aglomeración no logre ser disuelta por las herramientas previas? Y la otra pregunta sería si las herramientas con las que cuentan ahora modifican algo la capacidad de acción cuando sea de noche y ahí aplique el artículo 11 de la Constitución de inviolabilidad del hogar, por ejemplo, si hay más poder de sanción o alguna otra alternativa para evitar aglomeraciones en ese contexto que también generan riesgo sanitario. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Obviamente las limitaciones desde el punto de vista constitucional están y van a ser respetadas a rajatabla. Esto no significa que la policía a denuncia de parte no intervenga llamando a la puerta y llamando a la responsabilidad si es que existe una reunión que exceda los parámetros establecidos. Esto nos parece fundamental dejarlo bien en claro porque también prevemos la intervención de Fiscalía correspondiente. En ese sentido, tenemos un entendimiento con el fiscal de Corte de la Nación como para poder proceder en todo el país en esa línea. Obviamente, en lo que hace a su pregunta en cuanto a la capacitación, lo vamos a estar haciendo permanentemente. Vamos a estar al frente de estos operativos conjuntamente con la Dirección Nacional de la Policía y con los jefes de policía en todo el territorio nacional, donde, para decirle una idea de magnitud del esfuerzo que está desplegando el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, hemos instruido hasta que la propia Dirección Nacional de Bomberos, con sus propios efectivos y con sus unidades, ayuden a la policía y a todas las autoridades y ministerios intervinientes para poder dar la mejor respuesta. Vamos a seguir en la capacitación y esperamos, por supuesto,
la ayuda de la población, porque aquí vamos a dejarnos con palabras, dejarnos de palabras lindas. Aquí está en juego la salud de la gente y no es posible que gente irresponsable o gente que actúe con indolencia ponga en riesgo la salud de todos. Y este es un principio central que vamos a defender y vamos a trabajar en esa línea desde el Ministerio del Interior y desde el Poder Ejecutivo. Buenas noches, Nicolás González, Causellán del País. Ministro Larrañaga, consultarle básicamente sobre cómo va a ser el procedimiento básico del funcionario, en este caso policial, y lo que va a configurar realmente esta situación de desacato. Y para el ministro de Defensa, me permito salir un minuto del tema, digo, desde la oposición se está cuestionando hasta ahora la compra, la adquisición de uno de los aviones Hércules. Básicamente lo que cuestionan es la garantía. Quería que nos aclare ese punto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El procedimiento va a estar, en todo caso, a instancia de las denuncias correspondientes o del conocimiento de oficio de la policía. Vamos a tener directamente un contacto del SECOED departamental operativo, donde vamos a dar cuenta de que está ocurriendo un hecho que infringe la ley que aprobó el Parlamento y que puede dar motivo a la intervención policial. Ahí concurriremos al lugar y determinaremos la situación de riesgo sanitario y la intervención correspondiente de manera gradual, buscando disolver esa aglomeración y, si no de lo contrario, entrar directamente en los instrumentos jurídicos que ahora sí tenemos desde la aprobación del artículo 38 de la ley, con las multas correspondientes, el pase a Fiscalía y la posible configuración de situaciones de delito, específicamente quizás el delito de desacato en todo lo que ello refiere. Salimos de tema por un instante. Yo comprendo que haya diferencias desde la oposición. Las comprendo y las explico también, porque usted sabe y todos sabemos el proceso de desinversión que se vivió en los últimos 15 años en materia de las Fuerzas Armadas, que nos dejó al punto de la indefensión como país. Y estamos decididos a defender y a proteger a los uruguayos. En el concepto de la defensa nacional que ha cambiado en el país a partir de este gobierno. Defensa es seguridad humana en la más amplia acepción, que incluye la defensa de la soberanía y la defensa sanitaria del país, de los aspectos sanitarios de las personas, y también la protección civil de los uruguayos. Y comenzó este proceso que sin duda ninguna va a revertir ese proceso de desmantelamiento y desinversión. Yo explico y comprendo esa diferencia, pero viene de aquellos que llevaron adelante este proceso de desmantelamiento y desinversión. Y lo segundo que digo es que este proceso tuvo algo muy particular que no se conoció públicamente, y es la aprobación del Tribunal de Cuentas, que fue quien analizó toda esta compra del Reino de España, que se completa en las próximas horas, que está llegando el segundo avión Hércules, que próximamente, le diría que en los próximos días va a tener su primer viaje a la Antártida para participar del relevo del contingente, con una diferencia sustantiva. Fíjese, en medio de la pandemia, va a ir directo a la Antártida sin hacer escala previa, lo que implica evitar la cuarentena que se pide de aquel lugar, de la Antártida, aquel continente. En una circunstancia muy particular, fíjese, me extiendo un minuto, en la misma semana, en los mismos días, que nos entramos esa noticia bastante, por lo menos para alguno insólita, de que el agua empieza a cotizar en la Bolsa de Valores. Uruguay tiene, por la capacidad que tenemos logística y por las decisiones que se tomaron hace muchos años atrás, la capacidad de estar en el lugar
de ser uno de los 29 países que integra un club muy exclusivo en el lugar donde está el 72% de la reserva de agua dulce del mundo. Así que sí tendrá valor estratégico y estaremos protegiendo y defendiendo valores esenciales. Buenas noches, ¿qué tal? Lucía Betancourt para Radio Universal. Consultarle, ministro García, en relación a la frontera seca, que es una gran preocupación, sobre todo por la cantidad de personas que se movilizan por allí, además de los efectivos, si se va a hacer algún tipo de campaña también para enfatizar a mantener esto bajo control en cierta medida. Y, ministro Larrañaga, usted hacía referencia al término de situación de notorio riesgo. Si en este protocolo que va a estar en manos del SECOED hay alguna definición en particular de notorio riesgo, estamos hablando de uso de mascarillas o, bueno, la cantidad de personas que van a estar por allí. Y si me permiten, una más breve, en cuanto se va a reforzar, usted dijo que se va a capacitar efectivos, ¿en cuánto se refuerza en particular? Muchas gracias a ambos. Empiezo por haber sido la primera pregunta. Con respecto a la frontera seca, como tú bien decías, es una realidad muy particular y por eso que estamos en la difusión aprovechando estas instancias. Y saber que va a estar, por ejemplo, voy a usar un departamento, Rivera, allí en Curtiseiras, que es a la salida de la ciudad de Rivera, un puesto de control del Ejército Nacional que va a detener a los autos, solicitar identificación y hacer el cruzamiento con migraciones, de forma tal de ver de si hay compatriotas que vienen de Brasil, porque eso es lo que justamente prohíbe la ley. Digamos que esa vida binacional llega hasta un límite, que es adentro de la ciudad, donde todos sabemos que hay 9 kilómetros de comunicación, de frontera seca, de calle, adentro de la ciudad. Eso es imposible de controlarlo, ¿no? De vallarlo. Pero hay un límite que es el puesto de control, donde de allí para el sur no se permite pasar. En los casos que hay puente, como decía, se va a exigir, se va a pedir una prueba idónea para demostrar que se tiene una vida binacional. Bueno, con respecto al riesgo sanitario, yo creo que lo define la ley. Es una situación notoria de aglomeración, de gente sin mascarillas, que en el conjunto ponga en riesgo la salud pública de los intervinientes y de la gente. Creo que es un concepto que obviamente se podrá apreciar el número en función del lugar. No es lo mismo en un lugar que en otro. Entonces, ahí nos parece relevante la intervención de cada comité departamental de emergencia, en donde también vamos a procurar la ayuda del Ministerio de Salud Pública, de la Intendencia Municipal, del Ministerio de Defensa, en aquellos lugares en donde colabora en el accionar que hemos dispuesto en todo el país, y también dando cuenta a la propia Fiscalía del lugar a los efectos de determinar ese riesgo sanitario que nos parece importante pedir en estos momentos, yo creo que duros para el país. Pedir por favor a la gente que nos ayude, por favor que nos ayude, porque está en juego la salud de todos los uruguayos y ese es el esfuerzo que tenemos que poner todos, esa es la responsabilidad que tenemos que poner. Usted preguntaba también con respecto a la capacitación. Vamos a poner cadetes de policía para la atención del 911 y vamos a instrumentar algún tipo de rápida implementación, porque también tuvimos algunos problemas sanitarios dentro del Comando Central Unificado de la Policía en cuanto a la atención, y eso también son problemas que se agregan. Pero no estamos para contarles los problemas, sino para decirles de las soluciones, y estamos en una capacitación, estamos en reunión permanente a través de Zoom con todas las jefaturas de policía de todo el país. Todo el Ministerio del Interior tiene todas las direcciones nacionales desplegadas.
la Dirección de la Seguridad Rural, Policía Caminera, Investigaciones, Dirección Nacional de Bomberos, Dirección Nacional de Migraciones, Dirección Nacional de Identificación Civil. Es decir, todo esto, como lo señalaba el señor ministro García, procurando el objetivo, que es un objetivo nacional, que es un objetivo de todos los uruguayos. Por eso hablamos de ese por favor, que es hacernos un favor a los más de 3 millones y pico de compatriotas. Los señores ministros reciben las 2 últimas consultas para esta conferencia. Muy buenas noches a ambos. Roberto Riolfo de BTV Noticias, ¿cómo les va? La pregunta en este caso va para el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Tome el agua tranquilo. Los centros coordinadores de emergencia departamental, primero que nada le quería preguntar, ¿cuentan realmente con el buen número de cuerpo inspectivo para poder cubrir toda el área? Montevideo es un departamento chico, hay mucha gente, muchas plazas donde puede haber reuniones. En el interior, por ahí, hay pocas plazas, pero sí son extensiones muy grandes. También en el campo hay reunión de personas, todos lo sabemos también, por más que sea al aire libre, como en las plazas. Y también preguntarle de ese tema si va a haber reunión con los intendentes para coordinar y que eso esté aceitado. Por un lado eso, y por otro lado, sabiendo que todas las sociedades del mundo, o casi todas, para no caer en injusticia, somos hijos del rigor. Al principio de marzo, cuando arrancó la pandemia con 2 o 3 casos por día, teníamos un helicóptero que trataba de disuadir, teníamos móviles policiales con megáfono que trataban de disuadir. Eso ahora desapareció en un momento tan complicado que estamos viviendo. Quería saber cuál era el motivo. Y también al principio había conferencias de prensa todos los días y eso se dejó de hacer y tal vez sea una buena práctica para poder, se lo pregunto en realidad. Buenas noches y gracias. Bueno, le agradezco mucho la pregunta porque es relevante. Lo estuvimos hablando ahora de tarde con el subsecretario de Presidencia de la República, el doctor Rodrigo Ferrés. En esa línea vamos a ir con el SECOED, integrado, repito, por los intendentes municipales, Salud Pública, Interior, Defensa Nacional, Fiscalía. Ya se ha hablado con la mesa del Congreso Nacional de Intendentes y los intendentes municipales, queremos destacarlo, han puesto la mejor disposición y todo el apoyo para llevar adelante todas estas tareas. Y van a estar sus cuerpos inspectivos también de la Dirección de Higiene y todo lo que ello significa, sin perjuicio también de la intervención del Ministerio de Salud Pública, de ACE y de toda su organización local, que nos parece importante también señalar, agradecer, felicitar por un esfuerzo heroico que están llevando adelante en todo el territorio nacional. Con respecto al helicóptero y compañía, causa un poco de gracia porque cuando salía, muchos nos criticaban porque salía. Ahora que no sale, es porque no sale. Mire, vamos a salir con la unidad aérea de la Policía Nacional. Va a haber un helicóptero puesto en Punta del Este para poder funcionar operativamente hacia Rocha y hacia Maldonado. Desde Montevideo vamos a atender toda la costa y vamos a procurar también en un vuelo de cautela forestal que hace la unidad aérea de la policía conjuntamente con bomberos en la prevención también de todo lo que tiene que ver con los riesgos forestales y también el patrullaje aéreo en donde sea necesario en cualquier punto del país. Vamos a desplegar todos los elementos, instrumentos. Hemos ya pedido a todo el personal de jerarquía del Ministerio del Interior que posterguen sus licencias porque queremos concentrar todos los esfuerzos en esa línea para estar trabajando. Con respecto a la cadencia de las apariciones
Bueno, eso es algo que también muchas veces cuando se salía todos los días era porque se salía todos los días. Ahora que se genera un espacio también tiene sus dificultades. Siempre el Poder Ejecutivo ha procurado, por instrucción del señor Presidente de la República, ser muy directo, muy transparente en todo lo que significa la información que diariamente se brinda a todos los medios de comunicación. Y en esa línea vamos a estar trabajando intensamente, no le quepa la más mínima duda. Ministro Larrañaga, mi consulta tiene que ver con una de las medidas a las cuales hizo referencia el presidente Luis Lacalle Pou en la última conferencia, pero no de lo que estamos hablando. En el medio de esta conferencia que están brindando los dos, hubo un comunicado del sindicato policial manifestando determinado inconveniente que están presentando algunas empresas de transporte interdepartamental para traer policías a Montevideo y para llevarlos por el tema del aforo del 50%. ¿Esto está hablado con el ministro Heber? ¿Se le está buscando alguna solución? Muchas gracias. Sí, estamos enterados de esa situación. Le agradezco la pregunta. La limitación de los cupos trajo esa situación con respecto al traslado fundamentalmente de operadores penitenciarios y personal de la Guardia Nacional Republicana del norte hacia el sur. En el día de ayer yo hablé con el señor ministro Luis Alberto Heber y seguramente está haciendo, no tengo la más mínima duda, todos los esfuerzos para solucionar esas dificultades que se daban y que también, como usted se podrá imaginar, nosotros pedimos una mano en ese sentido porque precisamos disponer de todos los recursos humanos y el transporte de esa gente nos es fundamental y confiamos que eso rápidamente se resuelva.